Buenas noches, estamos en un nuevo episodio de Bajo la Lupa, Estado y Seguridad. Hoy vamos a abordar un tema que nos resulta simpático desde el punto de vista del conocimiento, del caso, que es el caso Rosario. Yo diría centralmente la anomalía rosarina, que va a ser el título de este episodio. Antes de eso, invito a todos nuestros queridos compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, público internacional, a que nos sigan por las redes y sigamos fortaleciendo esta comunidad de intrépidos que reflexionamos sobre aquello que la política no reflexiona y debería reflexionar como un tema estratégico, que es la seguridad. En este caso, un tema que está siempre en bocas de todos. Lamentablemente está en bocas cuando se producen desgracias extremas, como son los homicidios. Nosotros hace muchos programas hemos sostenido, y lo hemos reiterado en numerosas ocasiones, que en la Argentina el narcotráfico ha nacido subordinado al Estado. ¿Por qué? Porque desde principios de siglo la policía maneja las ilegalidades, los mercados ilegales acotados en ese siglo, desde 1880 en adelante, pero lo que sí la política, los distintos gobiernos, primero el conservadorismo, después el radicalismo, después el propio peronismo, le fue delegando a las policías el manejo de las ilegalidades de la calle en términos generales. Esto en los años 60 tiene una especificidad muy puntual. También se le otorga a las policías el manejo de lo que el poder consideraba la ilegalidad política, por ejemplo, la persecución del peronismo, digamos, y dentro de los esquemas de los regímenes autoritarios, la persecución, digamos, y la desactivación de los movimientos populares, con lo cual claramente esas policías también ocuparon un papel fundamental, digamos, en los esquemas de control de las ilegalidades de gobiernos democráticos, gobiernos autoritarios. Esto cuando se conforman los mercados de drogas en los años 90 en adelante en nuestro país, en las grandes ciudades, claramente continuó esta lógica, que es una lógica histórica, de darle el manejo de las ilegalidades, en este caso la gestión de los mercados, a la policía. Y la verdad que la policía ha cumplido con el cometido que la política le encomendó, que ha sido el cometido de gestionar esto de manera tranquila, sin sobresaltos, sin violencias, sin escándalos y sin crisis que generen, digamos, sin sabores para la vida política, tapa de diarios, en fin. Por supuesto, es una forma de control del crimen, es decir, llevar el crimen a un quantum, a un nivel que sea tolerable social y políticamente, y la verdad que la policía lo ha hecho en general bien en la Argentina, y por otro lado también recibir parte de esa recaudación como una suerte de impuesto informal, digamos, que financia parte de la institución policial. Todo esto funcionó muy bien. Y funcionó el esquema político, policial y el acuerdo de subordinación que tenían con los grupos narcos. Funcionó bien en la ciudad de Buenos Aires y funciona bien en la ciudad de Buenos Aires, funciona bien en el Gran Buenos Aires y en las grandes ciudades bonaerenses, funciona bien en Córdoba, funciona bien en las ciudades patagónicas, que hay un prolífico mercado de drogas, como en todas las grandes ciudades del país. En donde no funcionó bien fue en Rosario. En Rosario se rompió el pacto, se rompieron los acuerdos, y allá cuando el mercado se expande y se diversifica no tanto al amparo, digamos, de los gobiernos y del Estado y de la regulación policial, sino más bien en una situación de equilibrios y desequilibrios permanentes, de enfrentamiento entre grupos criminales que venían ya en su configuración con una tradición extremadamente violenta. Por supuesto, nos gusta que nos acompañe gente inteligente. Y aquí tenemos uno de los referentes más importantes para reflexionar sobre estas cosas, que es mi querido amigo Enrique Font, Quique Font, que es criminólogo, es abogado, es profesor, investigador de la Universidad Nacional de Rosario, forma parte de un grupo que reflexiona desde el derecho penal, pero él le aportó en su carrera desde la sociología y la criminología una reflexión muy concienzuda. Él ha vivido mucho tiempo en Rosario, conoce estas cosas y lo tenemos acá. Muchas gracias por acompañarnos, Quique. Gracias, Marcelo, un placer estar contigo conversando de estos temas. ¿Por qué Rosario es una anomalía? Es una anomalía entre comillas, para que no nos digan que andamos entre lo normal y lo patológico, pero es una anomalía
vamos a los datos más claros y duros, porque tiene una tasa de homicidios, todavía ahora, que triplica, en algunos años cuatriplica, a la de ciudades similares. A mí no me gusta mucho comparar tasas provinciales, me gusta comparar ciudades equivalentes, y Rosario ha tenido años en que ha tenido 23 cada 100.000 habitantes, cuando ciudades similares o más grandes incluso de la provincia de Buenos Aires o Córdoba o la ciudad de Buenos Aires están en tasa de 4 o 5, en los peores años 6 cada 100.000 habitantes. Ahí ya hay una anomalía. Vos marcaste al comienzo algo que me parece clave entender, la criminología es muy insistente en esto, es que el delito nunca se entiende per se, o sea, no debería uno analizar solo delitos o un delito en particular, sino analizarlo siempre con lo que es el control del delito. Vos diste una clave al comienzo, digo, no se entienden los delitos en la Argentina sin el rol que ocupa la policía, con mayor o menor éxito, regulándolos, volviéndolos aceptables, rentables, encargándose la parte más sucia de ese trabajo. Bueno, la criminología quizás por otro camino llega a la misma conclusión y te dice, son dos caras de una misma moneda, hay que entenderlos juntos. Entonces, entender esta tasa de homicidios en Rosario obliga a mirar esta anomalía, digo, en números, obliga a mirar dos cosas: el fenómeno o los fenómenos vinculados al delito y los fenómenos vinculados al control del delito. Cuando decimos control del delito hablamos de varias cosas, pero si nos queremos quedar en un enfoque más restringido, estamos hablando, como arrancaste vos, Marcelo, el rol de las instituciones policiales, pero también de las administraciones de justicia provincial y federal, el rol de la política en clave ejecutivo, en clave legislaturas o Congreso, el rol de los medios, el rol de la sociedad civil en general, ¿no? De los mercados, de la circulación de dinero. O sea, pensemos que en general no hay actividad o mercado ilegal redituable que no tenga algún nivel de demanda de los bienes ilegales o obtenidos ilegalmente que se transan en ese mercado. Entonces, doy un ejemplo muy elemental. Si el robo de autos alimenta a los desarmaderos alimentan a talleres directamente o a puntos de venta de autopartes, es porque hay alguien comprándolas, ¿no? Porque hay una necesidad, acá no lo hablo en términos morales. Si las terminales de autos no te producen la suficiente cantidad de autopartes para poder hacer que un auto viva, lo que tenemos que hacer vivir los automotores en Argentina, bueno, ahí se crean las condiciones de un mercado. Ese mercado existe porque hay alguien que compra, que participa en esas redes. La parte más dura y visible es el tipo que va de caño a levantar un auto, claro. Pero bueno, hay todo un trasfondo. Eso, digo, implica que el delito se debe pensar así. Cuando vos ponés esto en Rosario, nosotros lo hicimos a veces hasta accidentalmente, desde la universidad nos encontramos con varias causas que explicaban la anomalía, que a mí me parecen interesantes incluso para explicar la nueva anomalía, que es esta esta baja formidable, nunca vista en ninguna ciudad del mundo, de los homicidios. Para ir rápido, bueno, una de las anomalías es que esta policía que vos bien describías, que históricamente gobernó el delito, en Santa Fe deja de gobernarlo. Para mencionar solamente y rápidamente dos variables, bueno, pierde capacidad de regulación en el modo institucional tradicional. Aclaremos, Quique. Regular, en el sentido que lo estamos definiendo nosotros, significa una policía que tiene el poder de decidir quién puede desarrollar determinadas actividades delictivas, porque se subordina a esa habilitación policial. Si no lo hiciera, esa policía tiene capacidad o de empapelarlo, digamos, y meterlo dentro de una denuncia e institucionalizarlo en un proceso judicial, o directamente hacer uso de la fuerza ilegal y o corregirlo o sacarlo de pista matándolos, en términos generales. Tal cual. ¿De acuerdo? Es decir, regular significa manejar el delito, pero desde una posición de dominio, ¿no? Sí, y vos lo dijiste muy claramente en esta explicación, con los fierros. Los fierros son los fierros literales, ¿no? Te detengo ilegalmente, te allano ilegalmente, te robo lo que quiera robarte, te cago a tiros, te torturo, etc. Pero, o sea, hay dos monopolios ahí que tiene que tener una policía para regular un mercado de drogas o un mercado ilegal. El monopolio de la violencia legal, sí, y el monopolio de la violencia ilegal. Sí, y acá yo marcaría la primera
clave de la anomalía rosarina es que ese poder de fuego de la violencia legal, los fierros los tienen. El territorio está. Podemos cuestionar mucho qué les pasa con eso, pero yo creo que lo que primero empieza a hacer ruido en Rosario es que los fierros de la violencia legal te los da la Administración de Justicia. Claro. Y en Santa Fe, y acá van datos de una investigación que hicimos en el año 2014 desde la Universidad Nacional de Rosario, elegimos 2 barrios con ya en ese momento alta tasa de violencia letal, de homicidios. Relevamos los casos de homicidios y fuimos a buscarlos en la vieja justicia penal que estaba siendo transformada justamente en ese año. Nos encontramos con una sorpresa grande. Porque en el mundo, en América Latina y en Argentina, si hay un delito que tiene una alta tasa de esclarecimiento, y entiéndase por esclarecimiento, no condena, se dio el hecho, la policía, el Poder Judicial, identifican a un sospechoso como para llevarlo a una audiencia indagatoria, y si se trata de un homicidio, dejarlo en prisión preventiva. Claro. Bueno, en América Latina, en Argentina, los homicidios en general se esclarecen en gran medida, pues se combaten entre gente que se conoce, porque son familiares, son amigos, son vecinos, o establecen vínculos en el mundo del crimen. Pero en general se cometen en ámbitos donde también hay testigos que forman parte de ese núcleo. Tal cual. Y además son hechos que en ciudades como Rosario son relatados en el barrio. Los chicos cuentan quién se la pegó a quién se la va a dar a quién. Agrego algo, Quique. También el registro fílmico de muchos de esos hechos para dar cuenta de los mismos o para cobrar cuando son mandados por alguien, ¿no? Tal cual. O sea, son hechos que tienen muchas pruebas. Córdoba, provincia de Buenos Aires, resuelven entre 8 y 9 de cada 10. Santa Fe, en ese momento, cuando hicimos esta investigación, nos encontramos con cosas muy llamativas. Primero, expedientes perdidos. O sea, expedientes que se habían ido a un juzgado laboral y civil, nunca habían vuelto. O sea, pudimos relevar, otros que no los encontraban en el juzgado y no podían decir dónde estaban. Pudimos relevar un 70% de lo que fuimos a buscar. Y ahí te habla de que en un caso tan grave hay una cantidad de expedientes que no están. De esos expedientes encontramos que los que relevamos que los procesamientos, o sea que la causa había avanzado, habían indagado a alguien y le habían este tipo es sospechoso, vamos a investigarlo, era tan solo en el mejor de los casos entre el 30 y el 40%. Hago esta salvedad de más o menos 10 porque puedo hablar sobre el total, pero como no vi el total sería hacer una inferencia, o sobre los que efectivamente relevamos. Sobre los que efectivamente relevamos, 40% solo llegaban a procesamiento, 22% solo a condena. Eso quiere decir muchísimo, porque en un hecho como el homicidio, que en Córdoba y en Buenos Aires se esclarecen 8 o 9 de cada 10, Santa Fe esclarecía 40%, o sea, 4 de cada 10. Una organización que anda a los tiros en una provincia que esclarece homicidios, rápidamente se saca de juego a sí misma, porque los encuentran, los meten en prisión preventiva. En Rosario había algo más. Algunos no se esclarecían, y estos eran datos etnográficos nuestros de estos barrios, en los que llevábamos muchos años trabajando, no se esclarecían porque el gatillero tenía mensualizada la comisaría para que no lo identifique. Claro. O sea, en el Poder Judicial le decían, no sabemos quién es, no hay datos, no hay datos de calle, no viene nada, o si estaba identificado, pagaba mensualmente para que lo mantuvieran en libertad. Además, si uno compara Córdoba con Buenos Aires, demoraban mucho en esclarecerse y casi nunca llegaban rápido a si había autores ideológicos detrás. Eso es un dato que te explica que esa policía, tiene un poder de fuego muy limitado. Justicia Federal, más o menos en los mismos años cuando la Procunar mandó un fiscal que hizo un laburo en serio ahí y por eso duró poco. Juan Murray, digámoslo. Él no le gusta mucho salir, pero yo siempre lo mando al frente. Porque, a ver, ocupó un rol público. Le guste o no le guste, lo vamos a mencionar. Siempre lo mencionamos diciendo que hizo un muy buen laburo. Bueno, nos encargó a la universidad que le hiciéramos un relevamiento de las causas en las otras 3 fiscalías federales. ¿Con qué? Nos encontramos con algo escandaloso. Rosario es una ciudad chica, los mercados de drogas son más o menos fáciles de conocer, porque al menos en el nivel menudeo, porque, insisto, como los mercados de autopartes, hay un lugar donde oferta y demanda se tienen que encontrar. Claro. Entonces, hacer inteligencia sobre eso, no digo que sea fácil, pero es accesible. Te agrego algo, Quique, perdón la interrupción porque es importante para el público. Además, la propia configuración de la ciudad hace que el grueso de esos mercados, de los puntos de venta o de los puntos de delivery para el abastecimiento de drogas, estén adentro de la ciudad, muy integrados, con conectividad. El bondi pasa en la esquina, son viejos barrios de trabajadores.
que han quedado muy deteriorados con la crisis, o viejos barrios ferroviarios que fueron ocupados con la precarización de los años 90 en adelante. Tal cual. Están adentro, a 10 cuadras del macrocentro. Esa es una particularidad bien rosarina, que la que marcás, Marcelo, porque entre el daño que se le hizo en los 90 al ferrocarril, como todos sabemos, iba una convergencia hacia el puerto de todos los lugares del país. Esos son lugares que se fueron en general ocupando, claro, con barrios de sectores populares, más los viejos barrios obreros, claro, que muchos dependían del trabajo del puerto, de los frigoríficos, que también se degradó la vida en esos lugares, pero como bien indicás vos, Marcelo, están integrados a la traza de la ciudad, y es un lugar formidable para vender drogas ese, ¿no? Claro. Porque pasa la autopista por la esquina, una avenida con 7 líneas de colectivo, pasa por la puerta, es decir, está muy integrado al ejido urbano. La lógica urbanizo de la villa a veces te facilita que el auto del comprador ingrese más fácil que lo que entraba en un pasillo, digo, claro. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta, pero bueno, justicia federal, ¿qué vimos? Que las 3 fiscalías federales investigaban los mismos puntos de venta en causas distintas, con fuerzas de seguridad distintas, y no las unificaban. Nosotros usamos algunas cosas muy rústicas, nos pusimos a cargar en Excel algunos datos clave como patentes de autos. Bueno, encontramos haciendo esa estupidez, conexión entre investigaciones que no conectaban. Algunos te decían, esta causa para mí es muy importante. Bueno, ¿vos sabés que la fiscalía de al lado tuya está investigando la misma organización? No. Esto, digámoslo, que sea porque uno lo interpreta por una burocracia federal, nepotista, clásica, en donde se labura poco, se le pone pocas ganas, con la habilidad de ni siquiera aparecer mucho bajo el ojo de la opinión pública, o con cosas más serias, porque marquémoslo también, de los 2 jueces federales que tiene Rosario, uno está hoy enfrentando un jury, y yo no sé cómo tiene un jury de hace 20 años. Sí, ¿no? claro, había todas las razones del mundo como para que no sea juez. Interpretémoslo como lo interpretemos. Vos tenías una justicia provincial y una policía inhábil para resolver los casos más elementales de homicidio, tenías una justicia federal que cuanto menos garantizaba que el negocio estuviera lo más tranquilo. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿y eso por qué explica los homicidios? Porque tampoco todavía lo estamos explicando. Explica un mercado de drogas muy consolidado. 300 y pico de puntos de venta se calculaba en el 2013. Había caído el típico dealer móvil de los 90 y del 2000, que nunca desapareció, pero había vuelto a tener mucha incidencia lo que se llamó el búnker, ¿no? Que implica algo que está muy estable, que se allanan 20 veces en 5 años, en el mismo lugar, en la misma cuadra. Eso marca una estabilidad gigantesca del negocio. Un negocio que también se expande al ritmo de lo que es la vida de la ciudad, porque ¿quién compra cocaína en Rosario? Los pobres, bueno, sí, la barata y la degradada. Exacto. Es un negocio de clase media, media alta y alta, con poder adquisitivo. Y cuanto más dinero hubo en la expansión de la economía, esto es, a ver, no es un mercado de adictos, si bien los hay, y no es un mercado de consumos problemáticos, si bien lo hay, es un mercado de tiempo libre y esparcimiento. Por eso el grueso de la circulación y de la venta de cocaína es entre el jueves y el domingo. Exactamente. Porque está vinculado a la recreación. Es una economía nocturna, recreativa. Exacto. Rosario tuvo una noche bastante celebrada, claro, en la transición democrática. Y el consumo de cocaína en la noche rosarina era autoevidente, en todos los sectores sociales. O sea, el negocio, con la expansión de la economía, se expande en una ciudad que además no es capital, entonces depende mucho de la fluctuación de los commodities y los servicios de la zona núcleo de la Argentina. Bueno, todas estas variables explican un mercado formidable, estable, grande, una policía que va perdiendo capacidad para controlar. Agrego un dato más sobre esa policía. Es una policía que en esto sí creemos, y yo con Marcelo lo hemos conversado con vos, es una policía que tiene una cuestión que no tienen las otras, porque regular lo intentan todas, algunas con mayor éxito, otras con menor éxito. La de Santa Fe con muy poco éxito, pues una policía mala, poco equipada, poco entrenada, mal conducida, una larga historia que podríamos hacer de esto, pero crea algo nuevo en esta incapacidad o dificultad de gestión institucional del delito. Agrega un fenómeno de cuentapropización. Le pusimos ese nombre hace muchos años porque ¿qué era? Eran policías que se salen de la lógica institucional y se meten a trabajar de manera individual
brindan servicios, si queremos usar más temas de economía, de manera eventual o estable, a una o varias organizaciones. ¿Para qué? Para cosas muy básicas como avisarle cuando va a haber allanamientos, y después para cosas mucho más complicadas como es plantarle evidencia de hechos o participar en la planificación de hechos que luego se iban a imputar a otra banda. En ese contexto en Rosario pasa algo bastante particular, que es que en el 2013 comienzan a aumentar los homicidios. Y acá creo que hay que hacer rápido una salvedad. Te hago una pequeña interrupción para una aclaración. El cuentapropismo policial es una manifestación de la fragmentación de la institución. Las policías que controlan la calle y regulan el crimen son policías homogéneas, policías con un grado de unicidad importante. Puede haber alguno que se corte solo, pero en general la bonaerense tiene un control de la institución cupular hacia abajo enorme, la policía de la ciudad también, la policía de Córdoba lo mismo. Es decir, no hay cuentapropismo. Son policías muy unificadas, donde las reglas de juego de la regulación del crimen están ordenadas desde la cúpula hasta la base. Eso es lo que se quiebra en Rosario. Se quiebra eso, y digo esto para ser claro con esto que estás marcando vos, Marcelo, estas policías que mencionás vos, cuando han tenido periodos de cierta fragmentación o intento de cuentapropismo, lo resuelven empapelando a alguien, sí, pasándolo a retiro rápidamente y pierde capacidad. O matándolo. Matándolo. Recordemos los asesinatos entre comisarios de la bonaerense. Ejecuciones. Eran ejecuciones. Sí, claro. O sea, ratoneras y armadas aclaremos, entre comisarios. esto que Quique está describiendo es propio de un proceso de fragmentación institucional en Rosario. En la ciudad capital de Santa Fe, no tanto. Ahí hay una regulación del mercado de drogas más acotado, pero importante para la magnitud de la ciudad, donde la policía sigue manejando y subordinando a los grupos narcos de la ciudad, de alguna manera. O sea, más a la bonaerense, a la capital y a la cordobesa. Sí, además marquemos, bueno, ya que nos metimos con datos de configuración de las ciudades, el cordón pobre de Santa Fe está entre el río, al oeste, entre el Salado y la sociedad de la Santa Fe incluida, la Santa Fe Blanca. Es un bulevar más el Salado, es lo que se tapó bajo el agua en las inundaciones, claro, más un par de puntitos en Alto Verde y en el barrio General Dorrego, en el norte incluido de la ciudad. Pero en general es un cordón de exclusión y pobreza donde están todos los males de criminales de la ciudad. Es mucho más fácil de regular. Con un poder judicial mucho más efectivo que el de Rosario, claro, mejor, a ver, en términos de población hay más jueces comparativamente que en Rosario, etc. Entonces, digo, en este cuadro de situación, en el año 2010 comienzan algunos homicidios muy llamativos por su dinámica, por los actores a los que involucran. Ahí, a ver, ¿qué es lo que empezamos a ver en ese momento? Empezamos a ver que el negocio de la venta de drogas estaba siendo controlado por organizaciones más bien muy rústicas, de sectores muy populares. Digo, para los oyentes se deben haber escuchado hablar de los monos como si fueran Pablo Escobar. Los monos arrancaron en los 90 robando caballos para el cirujeo. Digo, era una bandita local de un barrio que arreglaban con un subcomisario. Se mataron a tiros con otra banda, una disputa famosa en los 90, Monos versus Garompa, que nunca fue noticia, pero fue salvaje. Fue salvaje. Y esa organización se fue metiendo sobre todo en uno de los clubes de fútbol, en Newell's, participó de las internas de la barra, ya funcionó para la política, porque digo, yo lo recuerdo en mi vida universitaria, tuve la suerte de haber sido siempre oposición a la conducción radical en la universidad, y las conducciones radicales nos bajaban a la barra de Newell's en las elecciones. Conducida por López, ¿no? Conducida por López, en esa época era el loco demente, se llamaba el jefe de la barra, pero ahí ya estaban los monos. ¿Qué marco con esto? Que hay un vínculo entre estos actores, el fútbol y la política local. Si vos llamás a una barra brava para arreglar, no sabés cómo nos cagamos con esos muchachos, digo, no lo tengo que contar a esto. Te miraban mal y ya está. Te miraban mal y vos decías, bueno, listo, no pasa nada. Pero te metían una barra de fútbol en una elección en una facultad de la Universidad Nacional de Rosario. Claro. Eso es el cruce entre política, crimen, a un bajo nivel, pero pasaba eso. Bueno,
En ese contexto, esta organización se va haciendo cada vez más fuerte. El uso de la violencia no era un uso de la violencia necesario para el negocio, era un uso de la violencia siempre lo hemos planteado como identitario, expresivo, era lo que los caracterizaba. Habían empezado con robando caballos en el barrio, se habían pegado una lucha sangrienta con los garompas en Las Flores y La Granada, que se hacían los barrios de la zona sur, se van consolidando, se hacen pistoleros de usura, empiezan a hacer hechos a mano armada, se mezclan con el fútbol y van armando muy inteligentemente. Es decir, la violencia es configurativa del negocio y además les da prestigio. Era sobre todo un nombre y un prestigio. Hay una anécdota que siempre cuenta un amigo periodista de una conversación con el líder más inteligente que tuvo esa banda, asesinado, y podríamos hablar mucho de ese asesinato. El pájaro cantero. Al pájaro todo el día le llevan posibles negocios, ¿no? Porque había un capital ahí y los tratan de convencer que se meten en el negocio de la noche. Como hizo después otro narco bastante conocido como Luis Medina. Les gusta la foto de Tony Montana, Sí, toda la claro. merca arriba, codearse con gente. El pájaro era muy inteligente y dijo, no, yo en eso no me puedo meter. Cuando le insisten, dice, ¿sabés lo que pasa? Que si a mí un mozo me roba un vaso, yo lo tengo que matar. Esta era la identidad de esa banda. Era una banda que funcionaba usando la violencia, más allá del negocio. ¿Qué generó esto? Que quienes quisieran competir por el negocio en Rosario, que era muy grande, va creciendo, justamente en el momento de auge del negocio, en la previa a la violencia, la década ganada, económicamente ganada, digo, y para Rosario fue muy significativa, había que entrar a los tiros. Ahí aparece otro personaje muy nombrado, que es Alvarado, ¿no? ¿Por qué? Porque era un tipo que venía de robar de caño, de participar en el negocio, muy inteligente también con vínculos policiales, judiciales. Bueno, y ahí se empieza a construir esta lógica que era mezcla de el negocio, pero también los tiros y lo identitario. Y acá marco una cosa. ¿Por qué Rosario empieza a requerir una explicación cuando la ciudad de Santa Fe tenía una tasa más alta, histórica, De homicidios. de homicidio? La capital tuvo en los 90 una tasa de más del 23%. Uno podía cuestionar en esa época la fiabilidad de algunas estadísticas, pero Era alta. era alta. Digámosle más menos 3, seguía siendo por arriba de 20 y muy sostenida. Pensemos bien que uno considera que es epidémico el fenómeno de los homicidios dolosos cuando superan 10 cada 100.000 habitantes. Estamos hablando del doble de El eso. doble, y en el caso de Rosario estamos hablando de algo que también es muy significativo, un crecimiento en muy poco tiempo. Entonces, si vos tenés tasas equivalentes a las de Rosario, a las de Buenos Aires y Córdoba, si en la provincia es la ciudad que tiene una tasa parecida a las de otras ciudades, lejos de la capital, y en un periodo de 3 años se empieza a crecer, se empieza a hacer espectacular, y después, en el 2013, pasa por encima de los 20 cada 100.000, el fenómeno es doble eso, no es solo una tasa alta, sino un incremento que hay que explicar. Ahí, y no me quiero extender para no enredar a quienes no conocen está muy bien. la historia, ahí estamos en el segundo gobierno de la Alianza Socialismo-Radicalismo. Era el gobernador Bonfatti, quien está a cargo. No saben qué hacer con los homicidios, no tenían conducción en el ministerio, la policía básicamente les manejaba todo, pero se dan cuenta que empieza a impactar el tema. Y ahí generan una de las profecías autocumplidas de Rosario. En el control del delito y el delito se ven muchas profecías autocumplidas. O sea, pensar las cosas y designarlas de una manera muchas veces aumenta o amplifica los efectos de lo que está sucediendo. Uno de mis profesores decía, es la traducción de la fantasía en la realidad lo que hacen los sistemas penales. Empiezan a decir que no eran homicidios, que eran homicidios entre gente del AMPA, del mal, que se mataban entre ellos. Eso no calma a la sociedad. Y después hacen una jugada política y dicen, son delitos vinculados al mercado de drogas, como si eso fuera competencia del gobierno nacional. Digo, es una locura. Una cosa es la competencia judicial de quien investiga un delito, otra cosa es tu rol como gobernante de un fenómeno. Bueno, intentan eso y empiezan a hacer creer que en Rosario lo que había era una proto Medellín, un proto México. Cuando estamos hablando de, bandas muy rústicas, contamos el origen de dos, hay algunas que son incluso más rústicas claro, todavía, que funcionan tipo bajo franchising de las otras, con muchas disputas, que las disputas no es solamente si me abriste o me cerraste un kiosco, sino
quisiste levantar a mi novia, me miraste feo y se agarraron a los tiros. Digo, y además muchos homicidios encadenados entre sí por venganzas, por muertes familiares o de gente conocida, y entonces se mezclaban esas venganzas con el negocio narco. Muchas veces vos preguntabas en el territorio, por fuera incluso del negocio narco, bueno, ¿por qué están enfrentados el grupito este con aquel en el mismo barrio? Porque hay muertos de por medio. Claro. Era la expresión. Yo decía, bueno, ¿y quiénes son los muertos de por medio? No, porque una vez te hablaban de otra generación, incluso, claro. ¿no? El primo, el tío. Quedó un muerto de por medio. Cuando hay muerto de por medio, la bronca no se arregla y se amplifica. Eso da cuenta del segundo fenómeno, me parece, Quique, un grado de fragmentación criminal y de uso de la violencia como identidad, pero también como práctica regular del negocio, que si no tenés un capital violento, también ahí te morís. Totalmente. No podés entrar, no podés sostener, tenés que o te sometés a esas reglas o la enfrentás a los tiros. Y además, como bien decís vos, muy fragmentado, entonces los acuerdos entre organizaciones eran hasta que uno le pisó el barrio al otro, claro, o se confundió por algo. Es una cosa explosiva. Lo último para agregar a explicar por qué sube, pues estamos preguntando por qué baja. No, pero está muy bien, porque yo creo que esta historia y esta etnografía criminal y estatal es la que explica, digamos, el estallido de las tasas de homicidio vinculado al mundo narco, que se calman hace muy poquito. Muy poquito. Y acá un ejemplo, nos hemos prometido con Marcelo alguna vez terminar de escribir esto, sí, pero para mí es uno de los ejemplos más crudos y duros de cómo la respuesta estatal puede amplificar el fenómeno. Claro. Con la tasa alta de homicidio, gobernador socialista intenta decir esto no es inseguridad porque se matan entre ellos, después intenta decir esto es culpa del gobierno nacional porque es un tema vinculado a drogas, pero los homicidios seguían. Y ahí sucede algo muy común en la Argentina. Alguien del Poder Judicial, tengo el nombre pero no lo puedo probar, está retirado ya, le acerca al gobernador a un policía que venía de la ex brigada de droga, que le garantiza que le pueden entregar a los monos. O sea, te entrego, desde esa época estoy hablando de Ciudad Gótica y los hipervillanos, te entrego al hipervillano de la ciudad, con mucho nombre en la ciudad ya, ¿no? Te entrego a los monos. Vos me tenés que conceder 2 o 3 cosas, que estas se negocian adentro del Poder Judicial Provincial, que es, como la justicia federal, por lo que describimos, no era muy abierta a dar allanamiento, trabajaba con su ritmo, a veces correctamente, muchas veces en clave burocracia, no había adhesión a la ley de droga, o sea, no podías perseguir. Provincialmente hacen algo que en su momento llamamos la desfederalización ad hoc. Se consiguen un juez de instrucción, Juan Carlos Viena, arman una brigada, la división operativa la brigada operativa de la división judicial, Carancho Romero la cabeza, de la unidad regional 2. Rosario. La banda de inteligencia de droga del Carancho Romero, con todos nombres de gente recontraconocida, porque están manejando el negocio. Esto lo decíamos en su momento, ahora lo puedo recontrafirmar porque están todos condenados. Entonces condenados. Ya. Sí. Pero no estaban condenados, pero sabíamos bien quiénes eran. Narcos policía. Narcos policía. El gobierno socialista compra esa propuesta, le consiguen, vía camarista con los acuerdos judiciales, le consiguen un juez y empiezan a hacer allanamientos dirigidos a joder a la banda de los monos. Lo que sospechábamos en ese momento, después se corrobora, es que en realidad esta banda de policía trabajaba para la principal banda rival de los monos y en el medio hacía negocio con todos los satélites por supuesto, de ambos bandos. La principal banda era la que regenteaba todavía Luis Medina. Exactamente. Y debajo de Luis Medina, Alvarado ya estaba despuntando. Alvarado, que era como su pistolero, ¿no? Sí, estaba Medina, cumpliendo una pena en Buenos Aires, pero ya estaba para salir. Y Medina con un perfil distinto, más visible, gerencial, vinculado intenta abrir una franquicia. Tenés razón, abre con autorización municipal. De Lifshift. Una franquicia de Esperanto, con una gran fiesta de apertura. En su oficina tenía, esto es algo que ya alguna vez también es interesante de seguir, tenía foto de Tony Montana. Sí, claro. En todos los allanamientos fueron celebridades. Mucho Tony Montana. Entre ellas fue Granata. Sí, y fueron celebridades. La ahora diputada Granata. Tal cual. Un único concejal de Rosario que se planta ante el tema, un concejal del PRO, que por algo no sigue siendo concejal probablemente, ¿no? Sí. Lo sacan de juego.
En ese contexto... Demos el nombre. López, no me sale el apellido. Ya lo vamos a acordar. En ese contexto, esta banda de policía, que yo en su momento, y lo sigo diciendo ahora, los describía como personajes de una película de los hermanos Coen. Sí. Porque eran sanguinarios, pero de una torpeza, increíble. Casi risueña la torpeza de esta gente. A ver, para darles un ejemplo, en el momento que matan a este narco Medina, se ve que había una desesperación porque no filtrar información que vinculara a la municipalidad y a la provincia, pero también había que ir a rescatar dinero que imaginaban escondido. Bueno, un grupo de estos policías llevan al papá de la novia, asesinada también de Medina, y se vienen a un country en Pilar, creo yo, acá en provincia de Buenos Aires, para tratar de meterse en una de las casas de Medina. Claro. Medina estaba viviendo en Pilar y operaba en Rosario. Esta banda, el jefe de la división judicial, de Carancho Romero, con un par más, vienen con el papá de la piba esta recién asesinada. Los para la seguridad privada del country y llaman a la policía y aparece un fiscal que los engancha. Digo, fíjense la torpeza de policía. Claro, esto no tenía reflejo en Rosario. El ministro de Seguridad del Socialismo, Lamberto, no lo sacó. Ya no los pasó a retiro, dejó que esta joda siga. Apretaron periodistas, hicieron unos chiqueros impresionantes. Ahora, y esto lo digo como hipótesis, creo que va a ser toda la vida una hipótesis, pues muy difícil de probar. En el medio de esa investigación, con este juez que les habilitaba todos estos negocios, tenían bajo escucha a la banda completa. La banda completa, sí, claro. Y jugaban... Porque en realidad todo esto se lanza a fines del año 2012... Y la excusa de la escucha, todavía en ese momento se hablaba por teléfono y entonces la escucha telefónica era relevante porque la banda se comunicaba a través de los teléfonos celulares. Estaban investigando el asesinato en septiembre del año 2012 del fantasmita Paz, que era un lavador de la banda de los monos, y entonces con la excusa de la investigación por información de calle, dice el expediente, Carancho Romero le hace firmar una autorización de escuchas telefónicas a Viena masiva de toda la banda de los monos. Justo en el momento que están escuchando a los monos, asesinan a su principal líder. Esta es la hipótesis que para mí está ahí muy, muy, muy instalada. Porque esto que marca Marcelo es clave, la investigación por el asesinato del fantasma Paz, hijo además de un logístico hoy condenado en un penal federal, logístico del negocio de droga, narco, armas, nunca se esclareció. O sea, esa investigación, con todos los poderes para llevarla adelante, con un juez que hizo lo que esta brigada quiso, nunca se esclareció. Ahora, con esas escuchas, que sí se esclarece, y desarman básicamente o golpean muy duro a la banda de los monos, es todo lo que sucede en los días posteriores al asesinato del líder de los monos, el pájaro Cantero. Abril del año 2013. Yo creo que la hipótesis que compartimos con Marcelo es que ahí hubo, porque ya estos policías trabajaban para la otra banda, sí, claro, jugaban fuerte, la estaban instalando. Esto que afirmamos, está judicialmente probado ya en gran medida. Sí. Había muchos policías cuentapropistas jugando también en las dos bandas, o sea, había mucha mugre ahí dando vuelta. Pero para mí las hipótesis son: o la banda opositora vio la oportunidad y lo bajó, o la que yo más convencido estoy, alguien le dijo, dale, es la oportunidad, porque además eso cerraba el acuerdo con el socialismo. Yo te voy a entregar a los monos no lo estaban pudiendo entregar. Totalmente. Ahora, a partir del asesinato del pájaro, empieza un proceso de retaliación ya en manos del más violento de la organización, que era el Guille Cantero, que fue todo escuchado a través de las interceptaciones telefónicas. Sí, fueron homicidios además, con esta clave identitaria fueron homicidios de venganza. Se equivoca, como los datos tampoco eran fiables, porque acá está el rol otra vez de una mala policía. La información que la policía les pasaba tampoco era muy fiable de quién eran los sospechosos de haber asesinado al pájaro. Se cargaron un montón de gente. 30 personas en un mes. Buena parte todas vinculadas al AMPA local. Sí. Pero puede haber sido. Se llama Milton César o César no sé cuánto. Le damos a él y a toda la familia. Y le dieron a él y a toda la familia. Después de que al del que sospechaban dueño del boliche fue a declarar a tribunales, plena luz del día, lo bajan de Marre, el tuerto. No, de hecho, ahí está la causa más importante contra el Guille Cantero, porque parece que el que lo gatilla es directamente el Guille Cantero. Claro, hay una filmación que da cuenta de eso. Era el entregador, para ellos, ¿no? Entonces,
Esto no es menor, porque esto está marcando que se desata una lógica de violencia nunca vista en la ciudad por la intervención de esto es indudable. Ahí estaba metida una brigada de la policía. Están todos condenados hoy esos policías. Condenados de manera extraña, todos con penas de menos de 3 años, todos con penas condicionales, se la sacaron muy barata. Y acá otra hipótesis, ¿por qué? Pues estaban todos metidos adentro de la fiscalía. Entonces, buena parte de estos policías operaban y trabajaban al interior de la propia fiscalía provincial. El tipo que para este juez que fue parte de esta operación, le hacía las transcripciones de las escuchas. Ustedes saben que en las transcripciones de las escuchas, si no tenés funcionarios que de vez en cuando revisen, la policía te puede escuchar una cosa y escribe otra, transcribe Obvio. otra o dice... O no escribe o lo no que escucha. escribe, no se entiende, ¿no? Dice un teléfono, Sí, sí. no, acá Sí, no sí. se entiende el Sí, teléfono, sí. no O se se entiende cortó la patente, grabación. se cortó, no es un clásico. Cuando uno agarra los CD y se Obvio. pone a mirar, encuentra otras cosas. Bueno, Báncora, que era el policía que hacía esas transcripciones para Viena, después es el policía que trabajaba Para Alvarado. para la nueva fiscalía, era un tipo de Alvarado metido adentro, fue el que pasó información para... Me tocó a mí estar ya. Vos ya estabas ahí, claro. Diría que fui la punta para terminar con él a partir de la información que me pasaban 2 víctimas de esto que trabajaban con él, que eran 2 chicas de la fiscalía. Claro, una que investigaba... Y a una que le valieron la casa. Claro, que investigaba a la banda patrimonialmente. Pasaba información. Este tipo, ¿saben con qué pena se fue a la casa? Un abreviado. Hizo un abreviado y negoció 3 años condicional. Un tipo que había laburado para la banda. Una banda de múltiples homicidios, que a su propia colega de trabajo la había entregado para que la intimiden y amenacen. A ese tipo le dieron 3 años, cuando a un ladronzuelo por un robo a mano armada le clavan 6. Es medio, a ver, habla de algo muy podrido. Mira, Quique, en la ciudad. Esto da cuenta de que es muy difícil explicar las altas tasas de homicidio vinculadas al mundo criminal en Rosario sin explicar el Estado. Absolutamente. Y eso ahí confirma tu hipótesis inicial. Pero además, déjame decirte que la noche que balean la casa de esa funcionaria fiscal, yo hacía un mes que estaba trabajando en el organismo de investigaciones, y me llaman a la madrugada, a la media hora, menos, a minutos de acontecer eso, y me levanto, pese a que no la conocía tanto, la conocía un poco, pero no mucho, me levanto y por solidaridad, compañero de trabajo, estaba al frente del organismo de investigaciones, me agarro mi auto y me voy derecho al lugar muy cerca del Monumento a la Bandera, microcentro de Rosario, y cuando llego estaba el secretario general del Ministerio Público de la Acusación, Juan Sánchez, que fue el que me avisó, estaba yo. Y no había nadie más. La fiscal que estaba de turno y tenía que estar en el lugar, no la podían ubicar porque había apagado el teléfono. Cuando yo veo que se desarrolla la escena del crimen con la PDI y estamos sentaditos en el cordón de enfrente, Juan Sánchez y yo, lo primero que dije es, ¿a dónde vine a laburar? ¿Qué hice con cruzar el arroyo del medio? ¿Qué error que cometí en mi vida? Esto es una locura, acá tiene que estar medio Ministerio Público de la Acusación. Acaban de balear la casa de una funcionaria que hacía análisis criminal de la banda más importante narco de Rosario. Y yo insisto mucho, porque me gusta mucho Charles Rice Mill, el viejo sociólogo, que dice siempre hay que cruzar las biografías con la estructura social y la historia. En Rosario la biografía de los personajes que integran el Estado te cuenta mucho. Digo, el caso que da Marcelo, que un escándalo debería haber sido en cualquier lado, no hacía mucho que cuando asesinan a este narco del cual venimos hablando, Medina, llaman desesperadamente a la jueza que tenía que estar de turno, se había rajado a la costa. A Pinamar, y no atendía el teléfono. Era una jueza famosa, porque entre los ambientes de abogados penalistas se comentaba, esto nunca se probó, pero bueno, muchas fuentes me lo han confirmado, que si vos eras un abogado penalista con clientela local, hacías que alguna causa entre al juzgado de ella, esta causa se dormía, después cuando aparecía una causa grande, levantabas esa y este juzgado prevenía, ¿no? Una vieja práctica de que hable un poco de lo que pasaba. Yo no sé si la jueza esta sabía o no sabía, si eso se lo manejaban sus secretarios, empleados, muy probable, pero digo, estaba en Pinamar. Pero una jueza de turno que se vaya
a 600, 700 kilómetros de distancia a pasar el fin de semana, es una locura. Y no volvió, incluso. Eso explica por qué el Estado tiene mucho que ver con esto. Sí, cuando hablamos al comienzo de que es una policía que no tiene poder de fuego, tiene que ver con esto. O sea, vos querés regular el mundo del crimen, te producen un homicidio de mucha gravedad, vos tenés que tener atrás una jueza que diga, allanen estos 50 lugares, que están vinculados o no. El allanamiento es también una forma policial de regulación, tipo, te voy y te rompo los negocios, te engancho a algún pariente, te encuentro las armas, te cobro la cagada que te mandaste, ¿no? Bueno, para eso necesitas que la jueza de turno, por ejemplo, esté en la jurisdicción y atiende el teléfono, o si a una empleada del Ministerio Público de la Acusación le pasa lo que le pasa, que no haya nadie. El fiscal, el que fue fiscal en el nuevo sistema de Rosario, Jorge Baclini, después fue fiscal general de la provincia, había sido juez de instrucción. Cuando nosotros relevamos esto que comenté, esta investigación sobre los homicidios, uno de los peores juzgados de instrucción era el de él. Miren qué llamativo, ¿no? Un mal juez de instrucción es fiscal regional y después asciende a fiscal general. Digo, son todos estos elementos lo que explican la anomalía. Ahora tenemos por delante una nueva anomalía para explicar. El descenso de los homicidios en un periodo muy breve. Pero ¿no? antes Sí. podríamos poner el primer slide para mostrar que a partir de esta entente policial, judicial, criminal, empieza a subir la tasa criminal, los homicidios en términos absolutos. Y acá, fíjense, se mantiene muy alto las tasas criminales. Tasas criminales significa la cantidad de homicidios por una porción de población, en este caso 100.000 habitantes. Y ahí tenemos tasas, ustedes piensen que a lo largo de esa década, 2014-2023, a nivel nacional, las tasas a nivel nacional, promedio general, o la provincia de Buenos Aires, las tasas fueron entre 4 y 7 cada 100.000 habitantes. O sea, estarían 4 veces, entre 4 y 3 veces, entre 5 y 3 veces por debajo. Estaría muy chatita la curva. Exactamente. Si Acá estamos hablando en 2014 de 20.35 cada 100.000 habitantes, es decir, el triple, el cuádruple de la provincia de Buenos Aires, que es un lugar caliente, digo, ¿no? Que tiene el Gran Buenos Aires, tiene grandes 31 ciudades conurbanizadas, con mercados ilegales de droga, y llegamos al punto culminante en el 2022 con un 23,31. Pero en realidad las tasas siempre fueron muy elevadas. Algunos que dicen he logrado descender los homicidios, se llegaba a tasa de 13 cada 100.000 habitantes, 14 cada 100.000 habitantes, 12 cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos hablando de tasas elevadísimas, siempre extraordinarias, ¿no, Quique? Sí, además digo un dato porque a veces lo cuantitativo te complica el análisis y es bueno ponerle, no los queremos, digamos, cuando conversamos con Marcelo dijimos no llenemos de gráficos porque es aburridísimo, pero el número, si uno habla de 200 homicidios, ¿no? Habla de 145 homicidios. O 300. O 300 homicidios, es una enormidad, digo esto... Obviamente no hay forma de entender el dolor de un homicidio para las víctimas y para las familias de las víctimas, pero digo, haciendo un análisis de algo que es muy doloroso, si la tasa puede ser significativa, porque es cada 100.000 habitantes, pero si el número no es el número de México, de Medellín, también hay variaciones que se explican por cuestiones muy, muy puntuales. Digo, puede haber un año en donde una bronca entre 3 bandas hace que el aumento se te vaya... No se hizo nada nuevo, ni mal, ni bien, digamos, ¿no? Pero bueno, 20 homicidios más te producen un movimiento de la tasa. 50 homicidios menos, que, a ver, en términos de vidas es un montón, pero en términos de volumen, a lo mejor no necesariamente. Totalmente. No, digo, porque muchas veces la fluctuación hay que entenderla por, lograste desarticular una organización o el precio de desarticular totalmente. una Y el organización. otro tema es, la particularidad de Rosario es que entre el 60 y el 80% en ese periodo de tiempo de los homicidios están vinculados al mercado de drogas. Que eso es diferente en otras ciudades santafesinas como la propia ciudad capital, donde el grueso de los homicidios están vinculados a
problemas, atritos y conflictos interpersonales entre las personas. broncas, como las broncas, sí. Venían los partes policiales y decía por un apellido Herrera, y entonces el asesino era Herrera, el asesinado era Herrera, bueno, fue un conflicto familiar, sin lugar a duda. Es decir, esto también es importante. Esos homicidios de Rosario tienen mucho que ver con los conflictos entre bandas narco. Eso es importante. Sí, y ahí cuando uno lo analiza así más cualitativamente, de que la dinámica de esa violencia, más preocupante es el hecho, porque esto no lo dijimos, pero después en el nuevo sistema penal nunca nos dejaron, el fiscal Baclini, el que antes había sido juez de instrucción, nunca nos dejó acceder a la información para hacer el mismo análisis sobre homicidio, pero después el Ministerio Público de la Acusación empezó a producir per se la información y confirman sus propias fuentes, uno puede discutir en más o menos algo, pero no importa, que tienen una tasa de esclarecimiento también baja. O sea, el Muy sistema baja. nuevo tiene una tasa de esclarecimiento comparativamente baja. Pero peor aún, si tu tasa es baja, ya es un problemón. Más baja que Córdoba, Buenos Aires, no que la de Scotland Yard. Córdoba, Buenos Aires. Con todas las cosas que uno podría decir de esos sistemas judiciales, ¿no? Pero si además vos reconoces en tu propia información que las tasas son bajas, reconoces que un porcentaje importante tiene que ver con algún nivel de crimen organizado, mercado ilegal, etcétera, donde, la motivación del homicidio no es del gatillero necesariamente, sino que hay alguien encargando ese homicidio. Y en el esclarecimiento, en la mayoría de los casos, vos no pasás del gatillero. O sea, no esclarecés 4 de cada 10 gatilleros, digamos, pero ¿cuántos de cada 10 autores ideológicos? Bueno, es una forma en donde vos permitís que esa violencia se perpetúe porque no es detrimental para el negocio de las drogas. Totalmente. Entonces se puede desplegar. Pero te lo puedo asegurar. Mira, yo he sido testigo, dirigiendo la Policía Judicial santafesina, de hechos, filmaciones, de homicidios, donde bajan 2 personas en una moto, acribillan a una persona en el auto, se dan media vuelta y se van. Bueno, claramente no es un homicidio vinculado a un robo. Es un homicidio que lo tenés que investigar dentro del marco de una trama criminal mucho más extensa. Alguien mandó a matar a esa persona. Ahora, si vos lo único que hacés como Ministerio Público de la Acusación es investigar eso para dar con el autor material y punto, o los autores materiales y punto, significa que estás encubriendo una trama criminal que hay detrás. Eso lo encubrís por 2 razones en términos generales. Una es, no tengo ganas de investigar porque esto es complejo y esto me lleva un tiempo al que no le quiero dedicar, yo quiero trabajar poco. La otra, mucho más grave, es, si yo investigo para arriba esto, estoy seguro que me voy a topar con alguna estructura policial o alguna estructura de financiamiento vinculada políticamente y voy a tener problemas como fiscal. Absolutamente, y bueno, ahí llevaste a otra explicación que la mencionamos al comienzo de Rosario. Hay una serie muy vieja, siempre la recomendamos, que se llama The Wire, que un policía muy cínico ya dice, si seguís a la droga, solo te encontrás con los drogadictos y los dealers, cuando seguís el dinero no sabés a dónde mierda vas a parar. Bueno, eso en Rosario se comprobó. Cada vez las muy pocas veces que se siguió el dinero, y cuando digo el dinero no hablo de complejas investigaciones patrimoniales, cosas muy básicas, una en la que Marcelo de hecho tuvo bastante que ver para que suceda, matan a un puntero de droga, importancia media, no mucho más que eso. En el norte de Rosario. En el norte de Rosario lo ejecutan. Sí, lo persiguen, lo corren 200 metros y lo matan. A la Cohen lo liquidan ahí. La causa, como era un homicidio, va a la Fiscalía Provincial, porque marquemos algo, los fiscales federales en general no pedían allanamientos de lugares financieras de Rosario, a pesar de que la información disponible lo hubiera permitido, y las pocas veces que los pedían, uno de los jueces nunca las daba. Claro. El juez que está hoy bajo Bailaque. Bailaque. Bueno, ahí como era un homicidio, se encuentran que esta persona compraba algo muy básico, digo, ¿no? La cocaína se vende en pesos al usuario, pero la organización que la vende la tiene que comprar. En algún punto eso se convierte en dólares para poder comprarle. Bueno, y se convierte en dólares, que se convierte en dólares peso en cualquier ciudad de la Argentina. Vas a las cuevas disponibles, tendrás cuevas más afines o menos afines. En Rosario lo que parece que quedó claro que todas estaban dispuestas a recibir dinero sin preguntar. En el teléfono de este tipo estaba donde había comprado.
una casa muy tradicional de Rosario, Carey. Sí, con una familia de empresarios, emprendedores, honestos y muy eficaces. Y ¿no? muy conocidos. Sí, claro. Y como suele suceder estas cosas, la tercera generación, más dispuesta a otras cosas, hoy procesados porque le vendían a este tipo. Bueno, la parte más interesante de la historia no es tanto esto, que debería ocurrir más a menudo, sino el revuelo que se arma cuando se allana este lugar. ¿Por qué? Porque estaba lleno de plata de otra gente muy importante de la ciudad y nadie sabía muy bien si iban por, como estaba Marcelo en la provincia jodiendo, sí, era ministro. No sabían si iban por ellos o no. Exacto, no, hubo llamadas. A ver, Quique, hubo llamadas. Yo recibí la llamada del gobernador, donde el gobernador me dijo, hay un empresario muy importante que está preocupado porque cree que a partir del allanamiento que se hizo en esta financiera, vos lo vas a ir a detener. Y lo único que te pide él, que no lo detenga delante de sus hijos. Fíjense, que lo detenga, que él sale afuera. Fíjense de Wire, si seguís el dinero, no sabés a dónde mierda. Pero es que nadie lo tenía en la mira. Así, no. Se puso él solo, ese empresario importantísimo, de renombre, del establishment y gente bien puesta, digamos, se puso solo en la escena. Le dije al gobernador, bajo ningún punto de vista, no va a ocurrir eso porque no forma parte de la investigación. Los muertos suceden por fuera de los bulevares. Ahora, el dinero se negocia. Llegamos a tasas muy importantes, Quique, y de repente llega Puyaro al gobierno, que durante toda la gestión anterior planteó de que evidentemente el desmadre de la inseguridad tenía que ver con el gobierno peronista y la entidad del gobierno peronista, porque cuando él estuvo no pasaron estas cosas. Toda una construcción y un relato bastante pedorro y barato, pero muy eficaz, porque en Santa Fe hay mucha gente que le encanta que le cuenten cosas lindas. Es con tantas malas noticias. Claro. Tipo Albertito, ¿no? Decime cosas lindas. Entonces, en ese caso, digamos, dio todo cuenta de una cuestión de mano dura, endureció fuertemente las condiciones de encarcelamiento. Torturaron en las cárceles. Torturaron en las cárceles, hubo tortura, muy dura, con el silencio de la justicia. Con el silencio absoluto de la justicia, salvo de la defensa pública que fue y las documentó. Las documentó y eso va a traer cola con el tiempo. Ojalá. Eso va a traer cola. Y al mismo tiempo, digamos, rompieron búnkeres, hicieron un espectáculo dantesco al respecto. La respuesta del mundo criminal fue salir a asesinar gente a mansalva y en el mes de marzo mataron 5 personas ajenas a este tipo de conflicto, como diciendo yo te voy a calentar la plaza, como dirían los mexicanos, te voy a generar un problema de carácter político fenomenal. A partir de ese hecho, las tasas criminales podemos ver, las tasas de homicidio fundamentalmente, no las criminales que están por el cielo, digamos, en Rosario, como en todo el resto del país y en las grandes ciudades, si podemos poner el slide siguiente, bajaron estrepitosamente. En 3 meses, 4 meses, sin ningún tipo de política. El plan Banderas, que fue anunciado por Patricia Bullrich y por Puyaro, era simplemente el despliegue de 2.000 gendarmes en los barrios más calientes, apretando ahí lugares, porque la policía rosarina no tiene capacidad para hacer eso y no tiene disposición además para hacer eso y no la podés convertir en la policía noruega, digamos, de un día para el otro, con lo cual evidentemente eso era así. Y se consigue esto. ¿Cómo ves este fenómeno? A ver, le dedicamos mucho tiempo a explicar el delito. La baja deberíamos poder explicarla analizando las mismas variables, pero como marca Marcelo, transformar una policía a un ministerio público de la acusación en la justicia federal es mucho más, es complicado, lleva tiempo. Entonces, yo creo que, como lo digo todavía como hipótesis, hay allí un acuerdo. Hay un pacto que no es se sentaron en una mesa como si fuese un acuerdo paritario, pero sí mensajes que van y vienen de sigan con el negocio, que esto, porque digo, no paró el negocio narco en ningún momento, pero aflojemos con los homicidios. Ahora, requiere, para que haya un negocio, estas son las cosas que creo que tendríamos que ir investigando en los próximos meses. Se va a saber. Claro, porque vos requerís, ¿qué das a cambio? Bueno, para dar a cambio tenés que haber podido enderezar algo y cortado, que yo creo que se ha cortado la cuenta propización. Claro. No de la manera más sana, ¿no? Le entrego el poder a algunos que manejan y voy rompiendo la cuenta propización. Trajeron comisarios de la vieja escuela con histórica relación con el mundo narco y con el mundo criminal. Exactamente. Puyaro tiene entre el principal staff de operadores en la calle comisarios que están más sucios que una papa.
Sí, controlaron el Ministerio Público de la Acusación, Lo subordinaron. Lo subordinaron totalmente, cortaron el cuentapropismo que había ahí dentro, Ichi también, parece una ministra de Puyaro. Sí, yo creo que el patrullaje digamos, era tan bajo, en el verano cuando se ocurren estos homicidios, que es muy probable que si vos compraste móviles, metiste más patrulleros, trajiste fuerzas federales, Kicillof te prestó 80 móviles, que puede ser que eso impacte. No, en realidad fueron muy pocos. Sí. Fue más por la galería de Kicillof, pero no importa. Bien. Bien. Yo los vi en el mapa, eran como 80. No, bueno, había puntitos inventados entonces. Pero digo, eso puede tener un impacto. Ahora, ninguna de estas variables... A ver, reconozcamos que pueden haber hecho algo. Yo creo que la justicia federal en los últimos 2 años, no por Puyaro, procurar mediante, empezó a hacer algunas investigaciones patrimoniales, jodió a algunos de los varios de los condenados, les hizo análisis patrimoniales, que estén ajustando un poco más por ahí y eso sea, muchachos, aflojen o seguimos. Claro. Te vamos por la guita tuya, de tu prima, tu hermana, tu mujer, tu hijo, hija. Y las etcétera. organizaciones que están lideradas con gente que está detenida necesitan del dinero. Totalmente. Muchísimo. Sí, porque es carísimo vivir en una cárcel federal o provincia. Entonces, puede ser que haya algunas modificaciones ahí. Ahora, porque digo, el negocio, un acuerdo se hace dando y recibiendo, ¿no? Por supuesto. Pero claramente no hay, uno busca en el mundo ejemplos de censos así, no las hay. Están haciendo, medio en broma, lo decíamos, están haciendo la gran Giuliani, que en Nueva York dijo, fui yo con tolerancia cero, cuando el delito había descendido en por lo menos 20 ciudades norteamericanas con otras estrategias. Hay una gran habilidad de Puyaro y creo que mucha billetera puesta a tener cierta complacencia de medios y de periodistas que no hacen estas preguntas, más bien todo lo contrario, ¿no? Sí, recién hoy apareció un artículo ahí haciéndose alguna pregunta en un diario importante. Yo diría que hubo un pacto, Quique, hubo un acuerdo ahí entre sectores de la vieja policía y el mundo criminal para sosegar la violencia en la calle y hacerle entender a los líderes narcos de que hay dinero para todos, que el mercado de drogas en Rosario está en expansión, que la rentabilidad es grande y que la violencia altera el negocio, como en la mayoría de los lugares del mundo. Puede ser que esto socialice de alguna manera, haga una suerte de aprendizaje al mundillo criminal rosarino, de que tienen que vender droga a lo bonaerense o a lo capitalino federal, digamos, que es tranquilos, sin violencia, subordinados a cierta supervisión del Estado a través del negocio policial, y entonces gana todo el mundo, gana la política mostrando de que el delito ya no es el espanto que era, ganan los narcos con alto nivel de rentabilidad y con menos gatilleo, y también los consumidores, que siguen tomando cocaína de la buena sin necesidad de correr riesgos cuando tienen que ir a comprar, o tienen el delivery en la puerta de la casa. Me parece que esto es lo que se ha configurado. Yo diría, Puyaro puso en línea a Rosario con relación al resto de las grandes ciudades de la Argentina. Sí, incluso hay datos creo que son fiables. Pongamos un último slide. Yo sé que estamos pasados, pero esto amerita. En el último slide, perdón, Quique, acá vemos, en la línea roja es Rosario. La línea azul son la cantidad de víctimas de homicidios en la ciudad de Santa Fe. Fíjense cómo baja. Lo que baja es Rosario. Lo que se lleva la marca es Rosario. Allí, que digamos, sostengamos, la mayoría de esos homicidios estaban vinculados al mundo narco. Es decir, este cuadro muestra con claridad que lo que sosegó es la matanza narco, en términos generales. Sí, y bueno, ahí marcar incluso que ha habido transformaciones vuelve el modelo de las décadas anteriores del dealer móvil en detrimento de se van cerrando los búnkers. Los búnkers fueron también algo que marcaba la estabilidad del negocio, pero generaba mucho conflicto porque cuando vos tenés algo fijo en el territorio, hay que protegerlo. Y eso se protege a los tiros. Y eso tiene mucha visibilidad. Y los tiros generan aspereza, bueno, todas estas cosas que veníamos relatando. Pero digo, muchas de las medidas que dicen que bajaron los homicidios en Rosario se implementaron después que la baja ya había comenzado. Entonces, digo, hay muchos elementos ahí para analizar. Veamos qué pasa de aquí a fin de año, ¿no? El relato va a seguir siendo probablemente, si tiene la complicidad, la complacencia de buena parte, no de todos, pero de buena parte de medios y periodistas, va a ser importante. Va a seguir. Quique,
Muchísimas gracias. Un placer, Marcelo. El placer es mío, como siempre, conversar con vos. Acá nos gusta hablar con gente inteligente. Vos sos uno de ellos y te agradezco muchísimo. Yo quiero, para finalizar, simplemente reflexionar algo que he dicho en otras ocasiones, pero que es importante. Si vos vivís en una ciudad caliente y con la plaza calentada, como Rosario, con tanto nivel de homicidio, inclusive homicidios que salieron de los barrios populares y se trasladaron lo que ellos llaman adentro de los bulevares, y eso sensibilizó más aún a los sectores medios y altos. Primera cuestión que es necesario aclarar es, el fenómeno narco en Rosario tiene cara plebeya, pero no es un fenómeno plebeyo. Quedó claro en esta conversación de que los consumidores están adentro de los bulevares y la plata va adentro de los bulevares. Donde se mueren y se matan, donde se compra y se vende, o de donde sale el sistema de comercialización, son barriadas extremadamente pobres. Ahí no hay derrame de dinero narco. El dinero narco va a las financieras que están estrechamente vinculadas con el mundo de la política. Algún día se tendrá que analizar seriamente cómo en realidad se abastece parte del financiamiento de la política santafesina del dinero narco, del dinero más asqueroso y más sucio de sangre que tiene la provincia de Santa Fe. Porque ahí está el problema, ahí está el asunto, ahí está, digamos, la pregunta del millón. ¿Cómo se financia la política en Santa Fe y cuánto de ese financiamiento está manchado de sangre de dinero narco? Por un lado eso, y por otro lado me parece que es importante señalar que aún en un contexto así, pactando con el mundo criminal a los efectos de sosegar la violencia, es redituable, está bien. Si yo hubiera tenido subordinado el Ministerio Público de la acusación, si hubiera tenido cuando fui ministro, subordinada a la prensa plenamente, hubiera tenido un Ministerio Nacional, que no lo tuve, que entendiera del fenómeno y pusiera todo el esfuerzo que hoy Bullrich le pone a Puyaro, sin lugar a dudas hubiéramos optado por una salida pactada, pero entendiendo que estás construyendo un Estado ilegal y entendiendo de que eso no es en definitiva, digamos, las políticas que uno pretende desde una visión democrática de la gestión de la seguridad pública. Bueno, será hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias.